tardes. Hola, ¿se escucha bien? Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Freddy, por la presentación. Es un gusto estar aquí. Y lo que parece ser una pregunta, quiero que sea una pregunta anterior. La escuela del 2020 no existe. Lo que quiero hacer es preguntarme si va a existir la escuela en el 2020. Y esta es la pregunta que muchos están haciendo. Y es una pregunta que empieza a ser un sueño para algunos y una pesadilla para otros. Y quiero que esta presentación comience por preguntarse si la escuela va a existir en el 2020 o quizás más adelante, o si va a desaparecer, y qué podemos hacer nosotros al respecto desde nuestras escuelas. Y primero quiero preguntarles a todos, ¿cuántos de ustedes conocen a Salman Khan, la Academia Khan? Levanten la mano, todos los que conozcan a Salman Khan. Muy pocos, probablemente menos del 5%. Salman Khan es el primero de nuestros personajes. Y Salman Khan es hoy el educador más masivo del mundo. Es el símbolo de la educación que muchos ven venir. Salman Khan fue nombrado como una de las 100 personalidades más importantes del mundo, más influyentes del mundo por la revista Times en el año 2012. Y empezó en un sótano, en su casa. Era un ingeniero y un primo en otro estado en Estados Unidos necesitaba prepararse para un examen y como estaban a la distancia, él grabó una clase y la subió en YouTube para que sus familiares lo puedan ver. Y otra gente lo vio, lo empezó a comentar, y él se empezó a entusiasmar y empezó a hacer más videos. Y hizo más y más videos y fue más y más visto. Hoy Khan es un verdadero emporio educativo y se llama Academia Khan. Tiene más de 3.500 videos que cubren todo el currículum. Casi que uno puede no ir a la escuela y ver sus videos para reemplazar la escuela y algunas carreras universitarias. Tienen 250 millones de visitas sus videos, 800.000 personas suscriptas permanentes. Y ese personaje que empezó desde su casa es hoy un fenómeno global de educación a distancia. El otro personaje que está revolucionando el mundo educativo viene de la India. Y se llama Sugata Mitra. Acaba de ganar el premio TED, que es un premio muy prestigioso y que se otorga a figuras de todo el mundo, y este año se la otorgaron a él, un educador. Y él lo que empezó a hacer hace algunos años es un experimento que llamó un agujero en la pared. Y lo que hacía era literalmente eso. En aldeas pobres de la India colocaba una computadora y nada más. No daba ninguna instrucción ni decía absolutamente nada. Y veía la interacción de los chicos con la computadora. Y veía cómo en muy poquito tiempo los chicos de sectores extremadamente pobres de la India aprendían a manejar y a usar efectivamente montones de herramientas de las computadoras. Y empezó a hacer muchos experimentos sin ninguna mediación docente. Por ejemplo, fue a Italia a enseñar inglés sin docentes. Y sentaba a los alumnos y les decía, bueno, acá tienen una computadora, tienen ejercicios, hasta luego, me voy. Y les daba esa actividad para hacer durante un tiempo. Y verificó que los alumnos solos, sentados con una computadora, sin docentes, sin ninguna instrucción, aprendían el inglés en poco tiempo. Y sigue haciendo ese tipo de experimentos. Hay un libro que ha sido muy influyente en los últimos años, de un autor norteamericano llamado Clayton Christensen, que se llama Innovación Disruptiva, y que plantea a partir de un análisis matemático de distintas variables, es un especialista en innovación, en negocios y en tecnología, y midiendo ciertos factores, especialmente la producción de materiales para educarse solos en el hogar que tienen los alumnos, vio dos grandes tendencias que él dice que son indetenibles. Una es la tendencia a que haya cada vez más videos educativos gratuitos disponibles,
Todo tipo de educadores en todos los lugares del mundo lo están haciendo. Filman sus clases, filman videos, lo están haciendo las grandes universidades del mundo, creando cursos gratuitos que uno puede acceder por primera vez a grandes profesores, y lo están haciendo docentes, buenos o malos, después habrá que ver cómo se distingue eso. Y él dice que esta cantidad de videos ya está haciendo una cantidad inmensa que puede reemplazar el currículum y la enseñanza, y que va a crecer exponencialmente en los próximos años. Y la otra tendencia es que el acceso a Internet va a bajar su costo cada vez más hasta ser casi nulo, y va a ser absolutamente universal. Que en pocos años más casi toda la población mundial va a tener en su teléfono o en su computadora personal, en su mano, acceso a todos esos videos. Y él predice en este libro que en el año 2019, en Estados Unidos, en las escuelas secundarias, el 50% de los alumnos va a ser fuera de la escuela, mirando y consumiendo contenidos a distancia, online, y que en el año 2024 se terminan las escuelas, que van a ser reemplazadas directamente por una forma personalizada de aprendizaje en línea, que el 80% del aprendizaje va a ocurrir fuera de las escuelas. Y esta es una predicción amenazante. Ese modelo matemático no necesariamente puede ser cierto. Creo que lo que sí nos tiene que hacer es despertar la atención acerca de cuál es nuestro rol en ese proceso. Nosotros como educadores, nosotros como escuelas. Y eso es lo que quiero hacer en la charla de hoy. Tratar de proponer que el imperio contraataque. El imperio es el sistema educativo y es un verdadero imperio. Está en cada pueblo minúsculo de cada país. Y ese imperio tiene las fuerzas para no desaparecer. Pero hay que decirlo, las escuelas no van a desaparecer, no por una cuestión mágica, sino porque van a ser capaces de seguir siendo valiosas, y eso requiere repensarse. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer en la próxima media hora, tratar de repensar caminos para que el imperio contraataque. Y voy a proponer 4 grandes caminos, 4 grandes cambios de paradigma educativo. El primero es pasar de la soledad pedagógica al constructivismo en red. El segundo es pasar de todo el programa a todos los alumnos. El tercero, pasar de la gestión basada en el control o en la flotación a la gestión basada en tomar el timón pedagógico de las escuelas. Y el quinto es pasar de la visión de la escuela como una pesadilla que viven muchos de nuestros docentes. El ir a la escuela se vive como un malestar, a la pasión por la enseñanza. Ese es el camino que vamos a recorrer. Empecemos por el primer gran camino, de la soledad pedagógica al constructivismo en red. Y acá lo que quiero hacer es proponerles 2 imágenes. Las escuelas, las aulas han sido históricamente lugares muy solitarios para los docentes. Están muchas horas solos frente a sus alumnos. Pero las aulas han sido muy distintas en el tiempo. Y no es casual que las mismas fotos que voy a mostrar hayan sido mostradas varias veces en las presentaciones de hoy. No es casual. Eso habla que estamos en un cambio muy trascendente en nuestros paradigmas educativos, porque empezamos a discutir los modelos tradicionales. Este es el modelo tradicional. Y miren, les pido que miren los rostros. Miren esos ojos, miren esas miradas. Esta es la escuela tradicional, la escuela ordenada, la escuela basada en el libro que está en todos los bancos, la escuela de los niños que atienden inescrupulosamente todos, en este caso una cámara, pero uno podría pensar que ahí hay un docente. Y es la escuela ritualista, memorística, disciplinada. Esta escuela, esta aula, es un organismo muerto. Es un organismo muerto porque ahí no hay creatividad, no hay infancia, no hay capacidad de libertad de expresión. Es un organismo automatizado.
pero es un organismo muerto que hace vivo a un sistema. Este es un sistema vivo. Y como esta aula, hay miles, literalmente, en ese momento enseñando lo mismo. Y por eso ese sistema, basado en la norma, basado en el ritual, en la rutina, en la obligación, es un sistema que funciona, que funcionaba. Organismo muerto, sistema vivo. Las aulas de hoy son muy distintas. Y muchas veces ni vemos a los chicos sentados en sus bancos, o ni siquiera podemos hacer que se sienten. Pasamos muchísimo tiempo como docentes tratando de ordenar la clase. Muchísimo tiempo tratando de encontrar cómo hacer que los alumnos nos presten atención. Pero son aulas llenas de libertades y esas sonrisas están presentes. Y son aulas, en muchos casos, que por tener tanto desorden, no pueden encontrar el ritmo mínimo que requiere el conocimiento, la construcción del conocimiento. Les quiero hacer una pregunta. Si tuviesen que elegir obligadamente una de estas dos aulas, ¿cuál elegirían? ¿Cuántos, levanten la mano, elegirían esta aula, el aula del descontrol? Y ahora, ¿cuántos elegirían, si estuviesen obligados a elegir una o la otra, sin ninguna otra opción, cuántos elegirían la anterior? Muy poco, y los que levantaron la mano la volvieron a bajar. Es una pregunta engañosa. Quiero hacerles una más. ¿Cuántos de ustedes querrían que yo no les haga esta pregunta y les pregunte si quieren elegir otro modelo de aula? ¿Cuántos elegirían otro modelo de aula? Que no sea ninguno de estos dos. Bueno, la amplia mayoría, si no todos. Y eso es lo que yo creo el primer camino, el camino de pensar una aula distinta y el camino que ustedes han elegido en gran medida estando aquí y formando parte del Sistema 1, que es el camino de construir redes, es salir de la soledad pedagógica. Y es un camino que hoy podemos recorrer mucho más fácil que nunca antes. Tenemos herramientas a nuestro alcance, tenemos todo tipo de sitios y espacios educativos para alimentar nuestras clases, como nunca antes tuvimos. Estos son solo algunos de los grandes sitios de contenidos audiovisuales para la educación, para dar clases. Fascinantes todos ellos. Hace un par de años que estoy trabajando casi exclusivamente en los contenidos de los videos educativos para entender cómo usarlos en el aula. Y he descubierto que los materiales disponibles hoy, gratuitos, pueden cambiar nuestra enseñanza. Lo he visto en las aulas. Y solo basta usar algunos ejemplos. Este es Henry Levin. Es un profesor de física, así como lo ven. Uno de los mejores profesores de física quizás que uno pueda conocer. Y los invito a conocerlo. Los invito a ver sus clases. Él dice, es imposible que una clase de física sea aburrida. Y se encarga de mostrarnos cómo lograr que cualquier clase de física sea fascinante y ningún alumno quiera perdérsela. Este es un músico que hizo un video TED, que solamente mirando ese video de TED, que dura 20 minutos, puede llevarnos a las lágrimas y cambiarnos nuestra relación con la música clásica. Se llama Benjamin Sander. Y solamente ver ese video hace que, y lo he visto en escuelas, los alumnos sientan un deseo de empezar a escuchar música clásica. Tenemos de nuestro lado herramientas que nunca antes habíamos tenido. Profesores inspiradores que pueden meterse dentro de nuestra aula, acompañarnos. No estamos solos. Ese es el primer mensaje. El segundo camino es una fórmula. Les voy a proponer una fórmula, que es pasar de todo el programa a todos los alumnos. ¿Por qué esta fórmula? Porque lo he visto mucho en las escuelas y yo he sido docente mucho tiempo y lo he compartido con mis colegas. Y lo que aparecía, y más en los últimos años, donde la demanda que tiene un docente multiplicada de tareas sociales, administrativas, de llevar incluso a veces cuestiones emocionales,
personales, psicológicas, etcétera, hace que estemos con cada vez menos tiempo para el currículum, para la enseñanza de los contenidos. Y entonces la pregunta constante es, ¿por dónde vas vos? Y no llego y se me escapa y voy a tener que dejar esta unidad, no voy a llegar este año, me parece que voy a tener que sacar esta otra. Y la preocupación central de la gestión académica es cómo lograr dar todo el programa. Bueno, yo les propongo reemplazar esa fórmula por la fórmula de cómo llegar a todos los alumnos. Esta debería ser la guía, el marco conceptual de todo docente. No el programa, sino cada alumno. ¿Por qué? Porque nuestros alumnos nos desafían hoy, como nunca antes, a una gran diversidad. Y nuestro trabajo es descubrir cómo llegar al corazón de cada uno de ellos, cómo abrir el mundo del conocimiento a cada uno de ellos. Y son viajes diferentes, secretos, complejos. Y nuestro trabajo es descubrir esos viajes. Entonces, la charla con otros colegas debería ser, ¿cómo hiciste vos con él? Yo no estoy logrando, ¿qué podemos hacer juntos para llegar a cada alumno, a todos los que tenemos a cargo? Y eso implica pasar simbólicamente de la pecera al océano. Hemos estado mucho tiempo, por defecto de formación los docentes, adentro de una pecera, la pecera del aula. Un lugar resguardado por rutinas, por la obligación de los alumnos de hacer lo que nosotros decimos, por rituales, por horarios, por el programa. Un lugar de seguridad, un ambiente cerrado donde no entraba el mundo exterior. Y mirábamos el océano como desde afuera. El problema es que ese océano nos ha desbordado. El océano del conocimiento, de la cantidad y la dispersión de fuentes de información que existen y que se siguen multiplicando cada día. Y la vida de nuestros alumnos, cada día más compleja. Son abismos nuestros alumnos. Cada uno de ellos está enfrentando distintas realidades, perdidos en las pantallas de televisión, dispersos, muchos de ellos, yo creo la mayoría, débiles ante las pantallas, sin capacidad de respuesta, de hacer sentido de lo que ven, de lo que consumen día a día. Los alumnos de primaria en América Latina, casi el 50% ve más de 4 horas de televisión por día, hoy. Más de la mitad hace los deberes de la escuela mirando televisión. Más de la mitad cena con su familia mirando televisión. Es decir, ha habido un reemplazo de una composición del orden familiar por las pantallas. Y esto ha hecho que nuestros alumnos estén navegando en un océano de imágenes que no pueden procesar. Y algunos de ellos no solo navegan en imágenes, sino en vidas reales que no pueden procesar. Por eso creo yo que nuestro trabajo, nuestro segundo camino, es sumergirnos en el océano con ellos, no quedarnos en nuestra pecera pedagógica. Y quiero darles un solo ejemplo, bien concreto, de un pedagogo inglés que a mí me gusta mucho, que se llama Kieran Egan. Después yo les puedo pasar todos los nombres que mencionó. Kieran Egan propuso un modelo que se llama el aprendizaje en profundidad. Y es un sistema bastante simple, pero muy interesante en su secreto, en su fórmula interior. Él lo que dice es empezar en primero o segundo grado y darles a cada uno de los alumnos 2 o 3 temas para que trabajen. Y él tiene toda una lista de temas, y solamente tiro 3 para que vean a qué se refiere. Un tema puede ser la revolución, otro puede ser el agua, otro puede ser el piano. Y proponerles que toda la escuela se tiene que involucrar, que ese tema, que va a seguir un alumno desde segundo grado, siga durante toda la primaria. Es decir, que ese alumno empiece a trabajar de distintas formas de cada materia, porque estos son todos temas que tienen un anclaje en una materia, en una disciplina, pero que son totalmente transversales y que incluso tienen conocimientos teóricos, prácticos, aplicaciones históricas.
pueden verse de distintas formas. Y lo que él dice es hay que trabajar un par de horas a la semana en darle espacio a cada alumno que siga ese tema. Y lo que va a pasar es que va a haber un momento en la escuela primaria en que cada alumno va a ser el mayor experto en ese tema de toda la escuela, superando incluso a todos los docentes y de toda la comunidad educativa, incluso superando a todos los padres. Va a saber tanto de ese tema que va a poder él enseñarle a los demás alumnos sobre ese tema. Y lo que él dice es, tenemos que dejar de pensar que la escuela es un lugar donde se aprende poco de todo. Nuestros programas curriculares son tan largos que lo que hacemos es ver y sentir el conocimiento de forma superficial. Nos llevan de la mano por un montón de temas que apenas si logramos balbucear algún sentido. Son tantos los temas que nunca sentimos la relación, la experiencia de la profundidad con el conocimiento. Y él lo que propone es que esta metodología no lleva a que un alumno sea un experto en todos los sentidos, en agua o en el piano. Lo que lleva es a experimentar el conocimiento, a sumergirse en el conocimiento, a experimentar una relación personal con el conocimiento. Y que esa relación no se pierde en toda la vida, que es la relación de encontrar valor y sentido en el aprendizaje. Que solamente si uno se sumerge puede encontrar sentido en el aprendizaje y que después uno quiere sumergirse más veces. Creo que el desafío que nos plantea la idea del aprendizaje en profundidad es lograr domesticar lo que yo creo es el saber más valioso de todo docente del siglo XXI, que es saber cómo inspirar a los alumnos. Este es el saber que tenemos que aprender, más que ningún otro. Y es un saber, no es magia. Es preguntarle a cada docente, ¿cómo lograste que algún alumno, cuál y cómo, cambie su relación con el conocimiento, su pasión, su interés, sus ganas de leer, de llevarse libros a la casa? ¿Cómo lo lograste? Y eso es también un saber que se construye y se discute. Y es nuestra principal herramienta para cumplir con la misión de llegar a todos los alumnos, no a todo el programa. El tercer camino que propongo es para la gestión, para ustedes que son directores, la mayoría de ustedes de escuelas. Y es pasar de la idea de control, de dominar la escuela, o de la idea de flotación, de simplemente ser un agente inercial de la escuela, a tomar el control en el sentido pedagógico, tomar el timón pedagógico de las escuelas, conducir el barco de una escuela. Las escuelas son cada vez más difíciles. Miren esta imagen. Esta es una escuela tradicional de hoy. Y ahí hay sujetos con sus vidas, con sus problemas. ¿En qué está pensando cada uno de ellos? Cada uno está en un lugar distinto. Los docentes, los alumnos, ahí están los padres. Ese parece ser el primer día de clases de una escuela. ¿Cómo controlar pedagógicamente lo que sucede en sus mentes, en sus vidas, atrapadas, muchas de ellas en situaciones de crisis emocionales, de problemáticas que ni siquiera sabemos cómo entender? Lo que quiero hacer es proponer que la misión de un director de escuela es tener el timón pedagógico. Y acá les muestro dos imágenes de dos educadores argentinos, porque siendo argentino y entre tantos latinoamericanos, me permito la licencia de ser un embajador pedagógico de Argentina y traer las figuras de dos de nuestros máximos educadores, los que yo por lo menos más admiro, Olga Cossettini y Luis Iglesias. Y les recomiendo que los conozcan, hay videos fabulosos de ambos, porque hay mucho para aprender del pasado, no todo está adelante. Y estas figuras, estos directores de escuela, me inspiran para pensar que es posible tomar el timón pedagógico. Y quiero darles un ejemplo de qué quiere decir eso, un ejemplo bien concreto.
Las investigaciones han demostrado, ya hace muchos años, y abrumadoramente, que nuestras representaciones como docentes de nuestros alumnos tienen efectos sobre ellos. Tienen efectos por lo que se llama el efecto Pigmalión, en el sentido de que nuestra imagen de los alumnos, consciente o inconsciente, termina traduciéndose también en lo que a ellos les pasa, lo que sienten de ellos mismos y lo que logran. Por eso, nuestras expectativas sobre nuestros alumnos son una parte central del proceso de enseñanza. Yo querría pensar que un líder pedagógico, un director de escuela que ha logrado el timón pedagógico, puede tener un termómetro, una vara para medirlo, que es que en su escuela ningún docente se atreva a decir frente a otros docentes que hay alumnos incapaces. Frases que circulan constantemente en nuestras escuelas, sobre todo en las escuelas secundarias. Frases que dicen, no, a este no le da, a este no puede, no sirve, que ojalá se vaya, ojalá se dedique a otra cosa, ¿no? Esa idea debe ser erradicada del sistema educativo. Nuestra primera función como líderes es erradicar esa idea. No puede existir en nuestras escuelas un docente que le diga a otro docente ese comentario. Debe salir de su matriz conceptual. Y ese es un parámetro de si estamos logrando el liderazgo pedagógico o no. Y el líder pedagógico es el que logra hacer de la escuela una misión de inclusión. Y les cuento una muy breve anécdota. En la Argentina, hace algunos años, nacieron las orquestas juveniles. Y ahí el maestro Abreu, en Venezuela, inició un fabuloso movimiento para toda América Latina. Y en Argentina hay un gran músico que se llama Claudio Spector, que lideró el proceso de las orquestas juveniles. Y entonces él iba a las escuelas y llegaba y lo recibía el director o la directora de la escuela, la mayoría de ellas en escuelas en sectores populares, de bajísimos recursos. Y entonces el director o la directora, cuando él llegaba, le decía, ¡ay, tengo un chico perfecto para vos! Y él le decía, no quiero ese, no sé ni quién es. Quiero al peor de todos, al que tengas más problemas, al que no quiera ni venir a la escuela, dame a ese. Y él empezaba con esos chicos, con los que no tenían ni siquiera el mínimo orden de cumplir las rutinas básicas de la escuela. Ese era su principio pedagógico. ¿Y qué logró? Logró orquestas juveniles y orquestas infantiles, donde los alumnos pasan horas y horas estudiando un instrumento. Esos chicos, los que estaban en el lugar de exclusión pedagógica de la escuela. Y logró lo más difícil, que es apasionarlos por algo que a primera vista era imposible, la música clásica, un instrumento, y sobre todo la disciplina de aprender un instrumento. Aprender el violín lleva muchas horas de trabajo. En estos contextos donde nuestros alumnos están dispersos, lograr eso requiere liderazgo pedagógico, requiere la constancia de saber entrar en el secreto mundo en el cual a un alumno se le revela la visión del conocimiento. Y cuando se le revela, no se le va más. Esto es lo que los líderes pedagógicos son capaces de hacer. Y el último camino que quiero recorrer es el camino de la escuela vista como una pesadilla, como un sueño que se tiene que terminar cuanto antes. Cuando yo contaba lo del principio del fin de las escuelas, muchos docentes, cuando yo cuento eso, le preguntan a otro si aceleró sus trámites para la jubilación, ¿no? Porque uno dice, ya mejor, si esto es lo que viene, mejor me fijo bien que mis papeles estén en orden para el día de mañana irme lo más rápido posible. Y pasa mucho eso. He hecho muchísimas entrevistas con docentes de mucha antigüedad y me encontré muchos casos que llega el domingo a la noche y se deprimen, les agarra una angustia adentro de su cuerpo. Y no quieren que llegue el lunes, no quieren que llegue el momento de enfrentar a sus alumnos, porque sus aulas se han convertido en lugares inciertos de tensión, de fracaso para ellos mismos. Y esto es, creo yo, el mayor trabajo que tenemos como directores de escuela. Cómo convertir esa sensación de no querer ir a dar clases en
un proceso de reversión donde lo que conduce es la pasión pedagógica, la pasión por la enseñanza. ¿Cómo recuperar la pasión por la enseñanza? Y quiero recorrer 3 muy breves inspiraciones. Una de ellas viene de Finlandia, esta es una aula de Finlandia. Y me tocó ir a Finlandia, el gran suceso mundial, y conocí las aulas. Y lo más interesante de Finlandia es que logró ser el país con mejores resultados, tanto de calidad como de equidad, de todo el mundo, no a través de las fórmulas que muchos han propuesto, de las fórmulas de mercado, del pago por resultados, de la competencia entre escuelas, de los exámenes estandarizados, de la competencia entre docentes, del temor a la inestabilidad laboral, de las escuelas como gerencias privadas, de una concepción de presión por el aprendizaje. Finlandia no tiene nada de esto, es un sistema absolutamente público, 98% de los alumnos va a escuelas públicas, todas son extremadamente similares y todas logran resultados muy altos de calidad. ¿Cuál es el secreto? ¿Por qué Finlandia lo logra? El secreto es la pedagogía. No son las fórmulas de mercado, es la pedagogía. Hace 20, 30 años que Finlandia trabaja sistemáticamente desde la formación docente en una pedagogía que es capaz de adaptarse a enseñar personalizadamente a los grupos de alumnos. Es decir, Finlandia trabajó 3 décadas en perfeccionar su pedagogía y gracias a la pedagogía ganó el combate mundial por la calidad educativa. Esta es la gran enseñanza que tiene Finlandia para nosotros. La segunda inspiración es un ejemplo bien concreto y una sugerencia. Les sugiero que, como líderes de sus escuelas, trabajen con sus docentes en filmar las clases, en mirar desde la perspectiva de los alumnos, en ponerse en el lugar del alumno. Hoy tenemos facilidad tecnológica, cualquier celular nos puede servir para filmar una clase. No hay experiencia más transformadora en términos pedagógicos que sentarse con otra persona, puede ser un colega docente, un directivo, un asesor pedagógico, a mirar su propia clase, a mirarse uno mismo. Y el ejercicio de mirar y uno mismo empezar a reflexionar sobre qué hace, por qué se para así, por qué habla así, a quiénes le está hablando, a quiénes no. Es decir, el ejercicio empieza por uno mismo. Y les puedo asegurar que es un ejercicio que bien llevado requiere una muy buena conducción pedagógica. No es un ejercicio mágico, pero bien llevado es un ejercicio que lleva a la revisión de las pedagogías. Y llevado en el tiempo, es un ejercicio que nos puede hacer entender por qué nuestros alumnos no quieren ir a clases y por qué nuestros docentes no quieren ir a clase, que en realidad es el mismo problema. Y la tercera inspiración, la tercera sugerencia son 3 F, ¿no? Finlandia, filmar y festejar. Festejar los aprendizajes. Tenemos que hacer casi como una rutina diaria de festejar aprendizajes, festejar logros, tener la capacidad de salir de la idea de que la escuela es un cotidiano plano donde las cosas suceden porque deben suceder, porque ahí se aprende. La escuela es un lugar donde hay que encontrar la forma de hacer valer aquel que logró algo distinto, aquel que nos puede conducir a nuevas formas de relacionarnos con el conocimiento. Y hay muchos motivos que pasan de largo, que merecen ser festejados día a día en las escuelas. Al principio les mostré 2 imágenes. 2 imágenes de las aulas del pasado y las aulas del presente. Y todos ustedes, o la gran mayoría, dijo que quería una tercera imagen. Esa imagen está por construirse. Vivimos un tiempo muy incierto. La amenaza del fin de las escuelas existe. Y al mismo tiempo yo creo que vivimos una gran paradoja. Estamos
en el momento en el cual nunca antes se sintió tan difícil ser docente. La docencia se siente hoy más difícil que nunca antes. Y al mismo tiempo, paradójicamente, ser docente hoy es el momento más fascinante de toda nuestra historia, desde que nacieron las escuelas para ser docentes. Por primera vez tenemos libertad para enseñar. No la tuvimos durante 4 siglos y medio, hasta mediados del siglo XX no tuvieron los docentes libertad para enseñar, recitaban lo que el Estado o la Iglesia les obligaban. Tenemos del otro lado libertades para aprender. Nuestros alumnos hoy, en medio de esa dispersión y descontrol y navegando ese océano de incertidumbre, tienen la facultad de no tener cadenas para buscar ellos mismos el aprendizaje, para hacerse preguntas, para expresarse. Y esa es una potencia que nunca antes tuvo el sistema educativo. Y en tercer lugar tenemos una fuente inagotable de recursos a través de Internet y las nuevas tecnologías. Entonces, paradójicamente estamos en el momento más difícil de la docencia y en el más fascinante de toda su historia. Estos 4 caminos que propongo, y solamente como un recorrido para combatir la idea de que las escuelas pueden terminarse, el camino del constructivismo en red, el camino de inspirar a nuestros alumnos, de tener como misión llegar a todos los alumnos y no a todo el programa, el camino del liderazgo como llevar y conducir un barco de inclusión educativa, y el camino de la pasión pedagógica de nuestros docentes, son vías posibles para dar forma a esta aula y para que esta aula no sea ni el ritual del pasado, ni la sensación de incertidumbre del presente. Somos capaces, creo yo, como docentes, de construir un futuro de una educación con escuelas, con valores humanos y centrada en la inspiración de nuestros alumnos. Muchas gracias.